Muy buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar inicio a lo que es este primer ciclo de conferencias que hemos preparado para todos vosotros, para los colegiados, para los miembros de la sección, en torno a lo que es la psicología del deporte. Brevemente, antes de pasar la palabra a mis compañeros, enmarcar todo esto dentro de lo que es la sección de psicología del deporte del colegio, en el cual actualmente tenemos en torno a unos 80 miembros y indudablemente el objetivo es seguir creciendo, no solo en cuanto a volumen de gente, sino en cuanto a diferentes actividades que vamos realizando, y una de ellas es, desde la ilusión y el trabajo, indudablemente, dar pie, pistoletazo de salida a este ciclo de videoconferencias en psicología del deporte. Si me permitís, simplemente para no extendernos, le paso la palabra a mi compañera Ana Ceballos, que bueno, presentará no solo la conferencia, porque es una de las coordinadoras, sino también a nuestro invitado del día de hoy. Bueno, muy buenas tardes a todos. Simplemente dar la bienvenida a Juan Pedro y sobre todo su valentía de ser el primero en inaugurar este ciclo de videoconferencias. Es la primera de muchas, esperamos. La idea un poco de estas conferencias era poder acercar la parte de la psicología deportiva desde un punto de vista muy práctico, ¿no? Y que todos podamos ya no solamente centrarnos en la parte más teórica, quizás, de algunos temas que los ponentes quieran tratar, sino también acercar esa parte práctica y cómo se llevan a cabo, ¿no? En este caso, hoy tenemos a Juan Pedro Nonay, que bueno, es psicólogo del deporte, trabaja tanto con deportistas como entrenadores de deportes como el boxeo, fútbol, baloncesto, pero hoy concretamente nos va a contar su experiencia dentro de la Federación de Fútbol Americano, de la Federación Española, digamos, de Fútbol Americano. Entonces, bueno, va a ser una jornada, yo creo que bastante interesante, porque es un deporte que no solemos hablar aquí en España, y sobre todo acercarnos cuál es su misión ahí y demás. Recordaros también que estas conferencias serán una vez al mes y concretamente serán los últimos jueves de cada mes. Ya os podéis apuntar a las siguientes conferencias. Tenemos programadas hasta diciembre y en diciembre saldrán ya las siguientes de cara al año 2021. Así que os animo a que os sigáis con nosotros en las próximas jornadas y, bueno, y en las que vengan en el 2021, que seguro que serán también muy interesantes y en las cuales vamos a aprender muchísimo. Bueno, sin retrasar más esta conferencia, por favor, Juanpe. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a Ana y a Alejo por la presentación y a la División de Psicología del Deporte por la invitación a poder ser el primero en este ciclo de charlas orientadas sobre todo a psicólogos. Yo, en el momento que surgió la posibilidad de hacer esta charla, pensé que una cosa que podría ser muy útil para otros compañeros de profesión sería no tanto meterme en harina, contar muchísimas técnicas, muchísimos procedimientos, etcétera, que llevo yo a cabo en mi labor, sino algo más práctico, sobre todo enfocado a los más jóvenes compañeros de profesión, como es el propio proceso de integración del psicólogo en un equipo. Entonces, creo que la experiencia que he vivido en ese sentido yo, al incluirme en el staff de la selección española de fútbol americano, en este caso, creo que puede servir un poco de, pues quizá le puede aportar alguna idea a este proceso a otras personas, y si es así, pues bienvenido sea. Si no, pues al final siempre se trata de compartir experiencias y enriquecernos un poco todos con el conocimiento que vamos consiguiendo entre todos. Dicho lo cual, me voy a dejar de introducciones. Si queréis, paso a compartir pantalla. He preparado una pequeña presentación que nos servirá de guía. Y lo único que os pido, Ana y Alejo, que me confirméis si podéis que se ve correctamente para poder darle pie. Si me decís que estáis ya... Sí, se está viendo. Amplíala para que se vea. Le damos aquí al botoncito del proyector. Eso Spoiler. es, fantástico. Hemos hecho Perfecto. un spoiler. Bueno, como decía, el título de esta charla, no quiero llamarle exposición ni tal, es una pequeña charla enfocada sobre todo a eso, al proceso de inserción de lo que es un psicólogo del deporte
en la estructura de un equipo. En este caso es un equipo que tiene un componente muy particular, que se trata de una selección nacional. Más allá de otro tipo de connotaciones que pueda tener, alto nivel, etcétera, etcétera, el tema fundamental en este punto de tratarse de una selección es en cómo afecta la naturaleza del equipo a la propia actividad del equipo, ¿vale? Esto lo iremos viendo poco a poco. Entonces, la cuestión primera que yo me planteé era cómo es la realidad deportiva y qué papel, a ver si consigo mover esto un momento, no, pues no me deja verlo, bueno. ¿Y qué papel puede tener un psicólogo deportivo en este deporte? Yo conocía el fútbol americano como aficionado, realmente. Yo tenía experiencia en otros deportes, tenía experiencia en otros deportes de equipo, formando parte de un cuerpo técnico, pero realmente nunca había estado en un equipo de fútbol americano, que como veréis tiene una serie de características muy particulares que hacen que el trabajo del psicólogo creo que pueda ser particularmente rico, pero pueda tener, por llamarlo de alguna manera, alguna dificultad a la hora de implantarlo, ¿vale? Entonces, bueno, primero tendríamos que definir el trabajo, qué objetivos tendría que tener este proceso de adaptación y, por supuesto, como en cualquier momento, cuando queramos adaptarnos a un sitio nuevo, a un entorno nuevo, tratar de prever las posibles dificultades que nos pueden influir. Entonces, yo, para hacer ese análisis previo, me planteé 3 cuestiones. La primera, necesitaba conocer la estructura deportiva de la federación, saber dónde iba a estar ubicado mi puesto, ¿vale? Después, la estructura del propio equipo en el que yo estaría incluido y, posteriormente, la planificación deportiva que existía para el año 2019. Yo entré en contacto con la Federación Española de Fútbol Americano, con FEFA. Entré en contacto con ellos en febrero de 2019. Como os podéis imaginar, bueno, un pequeño paréntesis, este 2020 a nivel de selección hemos tenido una actividad pues, mínima, por no decirle nula, porque sí que tuvimos una actividad, pero con todo el tema de la pandemia, etcétera, pues hemos tenido que suspenderlo todo, como la gran mayoría de deportes. Entonces, bueno, ese análisis previo lo centré en 3 partes. Primero esa estructura deportiva de la federación, después la estructura del propio equipo y después cómo sería en sí la actividad deportiva durante el año de mi debut, por llamarlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Indagando, lógicamente, uno para conocer tiene primero que indagar y preguntar. Pues básicamente esta es la estructura de las selecciones con las que cuenta la Federación Española de Fútbol Americano. Entonces, bueno, hay una diferencia. El fútbol americano tiene 2 modalidades. La conocida por todo el mundo, con los cascos, sombreras, etcétera, etcétera, es la conocida como tackle. Y existe otra modalidad que no tiene contacto, que se llama flag football. Entonces, tackle tiene 3 selecciones, que se llaman Team Spain. Team Spain senior masculino, el senior femenino y un Team Spain junior, que se refiere a la categoría sub-19, masculino también. Y de fútbol flag tiene pues, un equipo senior masculino y un equipo senior femenino. Lo que yo había hablado con la federación era que mi papel se iba a encontrar en el Team Spain senior masculino, es decir, con lo que sería la selección absoluta, por llamarlo de alguna manera, y por otra parte con la selección junior masculina también. Con lo cual ya estamos un poquito acotando. Es decir, yo no soy el único psicólogo que trabaja con la Federación Española de Fútbol Americano. Hay un compañero, por ejemplo, que está en el Team Spain senior femenino. Tenemos trabajos independientes, tenemos buena relación entre nosotros, etcétera, pero cada uno tiene, por así decirlo, su parcela delimitada. ¿De acuerdo? El siguiente punto, y esto para mí es fundamental a la hora de conocer o de empezar a trabajar en un deporte, es conocer bien cómo es la estructura de los equipos. Un partido de fútbol americano, si alguno lo ha visto alguna vez, tiene pues el campo este, como el que estamos viendo, y cualquier persona que ve un partido puede ver una banda superpoblada de gente. ¿A qué se debe esto? Esto se debe, en primer lugar, a la cantidad de jugadores. En el fútbol americano es un deporte que no tiene limitación de cambios y entonces lo que encontramos es que es un deporte súper especializado en el que juegan 11 contra 11, pero esto en que acaba traduciéndose en plantillas enormes de grandes. Nosotros, por ejemplo, nos guiamos por la normativa de la Federación Internacional, IFAF, y nosotros en día de partido tenemos 45 jugadores inscritos. Uno puede pensar y dice, 45 en un equipo
45 en un equipo tiene la lógica de que hay 11 titulares de ataque, sus 11 suplentes, más 11 titulares en defensa, otros 11 suplentes, ya tienes 44 jugadores. Entonces, si en alguna posición en concreto quieres tener 3 o quieres tener un jugador polivalente que te pueda servir pues, en un par de posiciones de ataque o en ataque y en defensa, etcétera, pues puedes inscribir 45. Esto ya está marcándonos un poco una de las circunstancias que vamos a tener. Es un volumen inmenso de jugadores sobre el que trabajar. Después, seguimos. ¿Por qué sigue habiendo tanta gente en la banda? Por cosas como estas. Nosotros, y el fútbol americano en España tiene la realidad que tiene, no es un deporte profesional ahora mismo, sí que tenemos algunos jugadores que se mueven a nivel profesional extranjero, pero son minoría. Pero el staff que conlleva un equipo con tantísimo jugador también es muy amplio. Nosotros, por ejemplo, de staff sanitario, si lo queremos llamar así, tenemos un equipo de 1 a 3 fisioterapeutas, también dependiendo de muchas circunstancias, de la disponibilidad de los propios fisioterapeutas, porque luego lo veremos en el tiempo, como veréis, la actividad del equipo está muy concentrada, ¿vale? Luego, también tenemos una parte de staff logístico, tiene que ir siempre por la cantidad de volumen de ropa, cosas tan elementales, eso como la ropa, los pantalones, botellas de agua, etcétera, etcétera, que se mueve en un equipo como el nuestro, como el nuestro y el vuestro, que al final es una selección, es enorme, con lo cual hace falta varias personas que solamente tienen la misión de la ropa y aparte pues existe una persona, como tenemos aquí marcado, que se dedica al scouting y a la grabación de entrenamientos, etcétera. El scouting no entendido como en otros deportes, en plan de analítico, sino, por ejemplo, grabar los propios entrenamientos, grabar a rivales, etcétera. Y luego normalmente bien esta persona junto a los entrenadores o solo los entrenadores son los que se encargan de analizar tanto el rendimiento propio como el del equipo al que te vas a enfrentar. Como veis, es un volumen de gente enorme. ¿A qué otra circunstancia? Y esto también es fundamental a la hora de empezar a trabajar en un deporte, conocer cómo son las relaciones entre los propios entrenadores, entre el staff técnico y deportivo del propio equipo. En el fútbol americano, como os contaba antes, que existe tal nivel de especialización, lo que acaba pasando es que la estructura de un equipo de fútbol americano es tal y como sigue. Hay un entrenador que está aquí, como en todos los equipos. Ese entrenador, a su vez, por debajo, tiene un coordinador de ataque, que es el entrenador responsable de la parte del ataque, del funcionamiento así del ataque. Luego hay varios matices. Hay coordinadores de ataque que son los que eligen la jugada que se va a hacer en cada momento. En otros equipos lo hace el head coach, etc. Aparte del coordinador de ataque, nos encontramos con un coordinador de defensa con la misma misión. Es, por así decirlo, el gran responsable, justo por debajo del head coach, del funcionamiento de la defensa, que esté bien sincronizada, que sepa adaptarse a las diferentes necesidades del equipo en cada momento del partido. Y aparte hay otro tipo de jugadas que se llaman equipos especiales o special teams, que tienen en muchos equipos su propio coordinador, en muchos equipos a nivel profesional, en todos, al nivel que nos movemos nosotros, que no es tan profesionalizado como nos gustaría a todos, pero bueno, que sí que tenemos un nivel muy, muy alto de especialización. Por ejemplo, sí que contamos con coordinador de equipos especiales. A su vez, por debajo del coordinador de ataque está el QB coach, que es el entrenador de los quarterbacks. El quarterback, para los que no hayan visto nunca fútbol americano, es el jugador, el típico que sale en las películas, chico alto espigado, que es el que recibe el balón de un línea y es el que da, por así decirlo, inicia la jugada o pasa el balón a un compañero a la mano o la pasa a un compañero que está por delante. Esos otros compañeros son lo que se suele llamar skill players, que son los running backs y los wide receivers, que tienen su propio entrenador. En ocasiones tienen la misma persona, se ocupa de las dos cosas. En otras ocasiones es la misma persona para las dos. Y aparte hay un entrenador de O-line, la offensive line, que son los 5 jugadores, la línea de 5 jugadores grandes que se colocan justo detrás del balón y cuya misión es o bien proteger al quarterback, como estábamos hablando antes, o bien abrir huecos en la defensa para que los corredores puedan avanzar, ¿vale? Esto sería en ataque, mientras que en defensa pues tendríamos de manera igual un D-line coach, un entrenador para la línea defensiva, que se encarga de esa línea. Si hablamos antes de la línea de ataque,
La línea de defensa son los 4 o 5 o 3, depende de la disposición que elija ese equipo, colocar justo delante para meter presión al equipo contrario. Un entrenador de linebackers, que es la línea que hay justo por detrás, y después los entrenadores de secundaria, el DB coach. Los DB son jugadores que son generalmente muy rápidos, suelen ser buenos con las manos, pero tienen que tener también la suficiente fortaleza para placar a jugadores cuando llevan el balón. En resumen, por no perdernos en berenjenales de los intríngulis en sí del deporte, como podéis ver, en una banda de fútbol americano, en un partido, puede haber, tirando por lo bajo, unas 60, 70 personas. Cada una con sus opiniones, cada una con su propia historia, cada una, sobre todo, con su rol. Es un deporte que en lo que creo que es muy importante, por eso aquí lo he puesto en la diapositiva en amarillo. Es un deporte que las relaciones entre los entrenadores están muy jerarquizadas. No puede ser simplemente porque no es operativo. Que un entrenador que se encargue, pues pongamos, de la O-line que tenemos aquí, tome decisiones que no le corresponden a él. Este coordinador le tiene que dar cuentas al coordinador de ataque y a su vez el coordinador de ataque es el que respondería ante el head coach. Lógicamente, si el head coach quiere trabajar X cosas con el quarterback, pues existe una cadena de mando que llega de un lado hacia otro. Y esto principalmente yo entiendo que se hace porque es lo más operativo, simplemente. Tantísima gente no puede ser que se haga de manera, o no sería del todo resolutorio, que se hiciera, pues digamos, de manera asamblearia. Y por último, el tercer punto sería tener en cuenta la planificación deportiva que nos vamos a encontrar. El calendario nuestro de la temporada pasada era este. Como podéis ver, en el TS Junior, pues en principio teníamos en marzo unos tryouts en Madrid y Barcelona. Los tryouts son unas pruebas que se hacen para jugadores que quieren acceder al programa y poder ser convocados con la selección. Y en abril teníamos una concentración que se realizó aquí en Madrid, en Las Rozas, para preparar un partido oficial que teníamos contra la selección de Holanda sub-19. Y la parte del equipo senior, pues teníamos una estructura más o menos similar, unos tryouts, concentración y partido. Con la salvedad de que aquí teníamos 2 partidos ya confirmados. Teníamos un partido contra Hungría, que jugábamos allí, y 2 o 3 semanas después, justo esta semana, el día 26, se cumplió el aniversario de ese partido. Nos enfrentábamos a Turquía aquí, esto como parte del Campeonato de Europa. ¿Qué ocurrió? Ocurrió pues que de repente saltó la liebre a mediados de julio o algo así, y por la ausencia de un equipo, pues el siguiente clasificado, por así decirlo, para la disputa del Campeonato de Europa, de la fase final, perdón, del Campeonato de Europa sub-19, éramos nosotros. Y entonces nos encontramos con que a finales de julio tuvimos que básicamente formar un equipo de cero. Aquí nuestros entrenadores la parte federativa, la parte logística, todo el mundo tuvo muchísimo mérito porque hubo que montar un equipo para poder acudir al Campeonato de Europa sub-19 que se disputó en Bolonia, en Italia. Como veis, muchas cosas a tener en cuenta, muchos componentes en el equipo, etcétera. Esto es un poco el resumen que me hice yo, todo esto antes de empezar a trabajar realmente, antes de poder plantearme qué era lo que iba a hacer yo. Y yo las conclusiones que obtuve era que el factor tiempo iba a ser determinante en todo, porque como mucho íbamos a tener 3 concentraciones previas de 2 o 3 días solo, exceptuando el Campeonato de Bolonia, que entonces no lo sabíamos. Íbamos a tener muy poco tiempo para conjuntar un equipo, para conjuntarlo a todos los niveles, no solamente a nivel deportivo, sino también, lógicamente, a nivel psicológico, que es lo que nos ocupa a los psicólogos, o en lo que somos especialistas. Después, el alto número de deportistas del equipo. Fijaos que, por ejemplo, en algunas concentraciones hemos llegado a tener hasta 60 jugadores. ¿Vale? Mover un equipo de 60 jugadores es muy complicado, no solamente a nivel deportivo y organizacional, sino a nivel puramente logístico. Y por otra parte, un aspecto que yo consideraba que debía tener en cuenta era mi desconocimiento de lo que era el trabajo diario. Yo conocía la dinámica y el sentido que tiene el juego, pero yo no sabía, por ejemplo, cómo se estructuraba un entrenamiento de fútbol americano, no sabía cómo se estructuraba yo había estado en concentraciones, pero no de equipos de fútbol americano. Entonces, todo este tipo de cuestiones yo básicamente partía de cero. Tenía mi experiencia como psicólogo deportivo en deportes más normales aquí, por llamarlo de alguna manera, o más habituales, como fútbol, etcétera, pero en el fútbol americano no.
Entonces, bueno, partiendo de todo esto, ¿qué fue lo que me planteé yo en este proceso de inserción? Para tratar que fuera, digamos, lo más efectivo posible. El objetivo principal que yo tenía era, de hecho, por lo que llegué al trabajo en la selección, era optimizar la fortaleza psicológica y el bienestar tanto del equipo como de los componentes, bien en los momentos de competición o bien en los momentos de preparación. Esto parece un poco una perogrullada, pero a veces nos parece una perogrullada a los psicólogos, pero esto es bajones de rendimiento cuando un jugador cambia de un contexto al que está muy habituado, como puede ser entrenar con su equipo en el que entrena 3 o 4 veces a la semana y compite los fines de semana, no es lo mismo que encontrarte con un grupo tan grande en el que además tienes que rendir, lógicamente, porque estamos hablando de equipos que están hechos para la competición. En el caso de los juniors sí que tiene un componente todavía algo formativo, en plan de desarrollo hacia llegar al nivel senior, pero principalmente el componente es competitivo. Y teniendo en cuenta ese objetivo principal, el tema, hablando en plata, era dividirlo en otro tipo de objetivos que fueran progresivos. Primer objetivo que yo me planteé era naturalizar la presencia mía, la presencia del psicólogo, con un grupo de entrenadores y de jugadores que nunca habían convivido con ella. Estamos hablando de los prejuicios o los estigmas que existen sobre la figura del psicólogo, existen a todos los niveles de la sociedad en mayor o menor medida, pero el deporte desde luego no es ninguna excepción. Entonces, lo que yo consideré el primer objetivo, el primer pequeño pasito, aunque fuera un pequeño pasito, pero que fuera un paso firme, era, perdón, naturalizar mi presencia. Algo tan sencillo como eso, como que supieran que esa persona que estaba allí, ese tío de las gafas con una gorra, era el psicólogo del equipo. Simplemente, y que no tuvieran o que por lo menos eso ayudara a minimizar el posible recelo que tuvieran algunos jugadores. Y por otra parte, en esa etapa inicial, una vez que yo ya estableciera contacto con ellos, sí que me propuse tratar de alcanzar con los head coaches, porque al final era lo que os decía, el entrenador principal es el que tiene ascendiente sobre todos los demás, y yo entendía que con el que tenía que estar sobre todo de acuerdo era con ellos. Entonces, tratar de establecer con ellos cuál era el trabajo que iba a hacer el psicólogo de la selección española, tanto de la senior como de la junior. Aquí hay que hacer un pequeño inciso. La selección senior tiene un entrenador principal, un head coach, y la selección junior tiene otro distinto. ¿Vale? Entonces yo tenía que tratar de hablar con ellos dos y llegar a un punto en común sobre cómo iba a ser el trabajo psicológico que hiciéramos. La segunda etapa, o el segundo objetivo que me marqué, era favorecer y consolidar la relación tanto con los jugadores como con los entrenadores, especialmente con los entrenadores, y luego explicaré el porqué, y con el resto del staff. Otra parte de este objetivo era conocer cómo funcionaba realmente un equipo de fútbol americano por dentro, o este equipo de fútbol americano por dentro, y tratar de adaptar mi rol a ella según un poco lo que hubiéramos hablado con los head coaches, con los entrenadores principales, sobre cómo íbamos a trabajar. Y de manera operativa, por supuesto, tratar de empezar a implantar esa metodología que habíamos hablado antes y ver, pues oye, si teníamos que dar un paso para atrás para dar 2 pasos hacia adelante, pues también si había que modificar determinadas cosas o determinadas decisiones que hubiéramos tomado, pues hacerlo aún a tiempo. Y la etapa final, o el objetivo final, era desarrollar esa metodología ofreciendo a los entrenadores, a los jugadores, a todos los miembros de la familia del Team Spain, herramientas de la psicología del deporte. ¿De acuerdo? Por supuesto, ganar experiencia y a su vez evaluar de manera no solo por sensaciones o por la cantidad de gente con la que yo me hubiera podido llevar mejor o peor, sino llevar de una manera un poco analítica una pequeña vista atrás sobre cómo ha sido el proceso y qué cositas se podían mejorar de cara al futuro. Entonces, una vez establecidas estas diferentes etapas, claro, nos tocaba, pues, básicamente empezar a hacerlas de manera, pues, progresiva y periodizada, como hemos explicado. Entonces, el objetivo y la etapa inicial, que era, lo acabamos de hablar, naturalizar la presencia del psicólogo. El momento que yo consideré que era lo oportuno eran esos tryouts. Los tryouts, lo explico así de manera muy liviana, se divide a los jugadores sobre todo por posiciones, y cada entrenador de posición o alguna persona, un ayudante, etcétera, es el que se encarga de ver a los jugadores que se presentan para esa posición. Hay algunos que no van a los tryouts, pero que se les conoce de convocatorias anteriores, y a los otros pues se les ve en vídeo, o sea, se les ve,
en persona, se les graba en vídeo, etcétera, etcétera. ¿Qué pretendíamos con esto? Pues un poco lo que hablaba antes. Ese fue el primer momento en el que los jugadores tuvieron conocimiento de que iban a tener un psicólogo deportivo en el staff. Yo realmente, mi papel en los tryouts fue presencial, me refiero sobre el campo, era presencial, yo estaba ahí, pero era lo que decía, mi objetivo principal era naturalizar esa presencia, que el jugador dijera, bueno, pues aquí hay una persona que es psicólogo y tal, y yo lo que básicamente hacía era servir de apoyo. En alguna ocasión, pues por ejemplo, me pidieron que si podía grabar, porque la persona que estaba grabando era la encargada de uno de los drills que se llaman los ejercicios, y me pidieron que si yo podía grabar. Bueno, pues grabo, no pasa nada. ¿Para qué servía todo esto también? Para ganar muchísima cercanía con los entrenadores. Yo lo primero que dejo, que trato por lo menos de dejar claro siempre que empiezo a trabajar con un entrenador, es que yo no estoy ahí por lo que yo entienda de ese deporte o por el conocimiento técnico que tenga de ese deporte, sino por mis conocimientos sobre psicología del deporte. Entonces, eso aparte de decirlo, luego tienes que demostrarlo, no tratar de meterte en charcos que no te corresponden, como luego podemos hablar un poquito más adelante, sino limitarte a asesorar en la parte psicológica, aunque uno luego pueda tener su opinión, ¿verdad? Pero bueno, entonces los tryouts sirvieron sobre todo para que los jugadores supieran que había un psicólogo, vieran que el psicólogo realmente no les iba a lanzar una batería de test en el primer momento para analizar según qué cosas, sino simplemente que el equipo iba a tener un psicólogo. Y esto, como veremos después, sí que facilitó mucho el trabajo. Y por otra parte, pues lógicamente, siempre que está uno en un evento, en una actividad de este tipo, la cercanía que ganas con el resto de participantes es, no voy a decir que es aplastante, pero sí es mucho más fácil ganar cercanía, pues por ejemplo, básicamente pues porque comíamos juntos, cenábamos juntos, etcétera, pues que si estabas concentrado, aunque fuera solamente el staff técnico para los tryouts, pues estabas conviviendo en una serie de jornadas en un hotel, y eso te sirve un poco para que la gente pierda miedo, hablando claramente. Y que perdiera esos posibles psicólogos que tuvieran, psicólogos no, esos posibles prejuicios que pudieran tener hacia la figura del psicólogo. Posteriormente llegaba la etapa intermedia, pero aquí hay que hacer un inciso. Como indicaba antes, uno de los puntos claves en la etapa inicial era dejar claro con los entrenadores cuál era la línea que íbamos a seguir. Y que no, sobre todo, porque ambos supiéramos qué esperar y ambos supiéramos en qué contextos el psicólogo tenía más peso que en otro, por decirlo de otra manera. Insisto en la idea, los psicólogos deportivos somos expertos en psicología del deporte, luego uno puede tener mayor o menor conocimiento del deporte en sí, pero nuestro papel aportar es ese. Entonces, hablando con ambos, por separado, porque además al ser equipos distintos sí que tienen puntos en común, jugadores en común, algunas personas trabajan en un cuerpo técnico y en otro, etcétera. Las líneas básicas que marcamos de trabajo pues fueron las siguientes. Voy a beber un poquito de agua, si nos importa. Vale. La primera línea de trabajo consistía, lógicamente, en una intervención indirecta para los jugadores. ¿Cómo es esa intervención indirecta? Pues podemos llamarla una intervención directa con los entrenadores, pero era asesorar a los entrenadores sobre cómo tratar de optimizar su trabajo con los jugadores seleccionados y con los candidatos a serlo. Este matiz creo que es importante también. O sea, nuestro trabajo no es solamente con los jugadores que están concentrados y van a competir, sino, lógicamente, existe una serie de jugadores que son candidatos por determinadas circunstancias, no pueden venir a una convocatoria, pues con ese tipo de candidatos también estás un poco, lógicamente, ejerciendo una influencia psicológica. ¿Cómo sería ese asesoramiento? Pues ofreciéndole herramientas psicológicas, asesoramiento al aplicarlas. El fútbol americano es un deporte que, un poco conocido por dentro, tiene, por así decirlo, una facilidad que yo no me encontré en ninguna para la motivación. La motivación, como sabemos todos los que estamos viendo, todos los que estáis viendo esta charla, la motivación es, como por así decirlo, la niña bonita de la psicología deportiva. Parece que todo se arregla con motivación, pero sí que me he encontrado con que había determinadas, o lo que yo me encontré era que en ocasiones
todo se solucionaba con motivación, entonces yo trataba de orientarles un poco, por ejemplo, en ese sentido, sobre cómo en realidad a lo mejor no estábamos hablando un jugador que tenía un pequeño bajón de rendimiento, no tenía un problema de motivación, sino un problema pues de estrés, por ejemplo, o un problema de atención, no estaba atendiendo a los estímulos relevantes en el momento del entrenamiento, de la competición, etcétera. Entonces, asesorarles en ese sentido a los entrenadores para que ellos, a su vez, pudieran intervenir de manera más rigurosa o más optimizada, si lo queremos llamar de alguna manera, con los deportistas. Y la segunda línea era intervenir con los jugadores que lo pudieran requerir. Yo en esto, pues luego, no sé si habrá muchas preguntas o no, pero bueno, podemos hablar de algún tipo de intervención que se hizo. Es curioso cómo a medida que fue pasando el tiempo, desde esa etapa inicial en la que yo básicamente estaba presente en los tryouts hasta lo que ocurrió después, cada vez, no voy a hablar de una inmensa mayoría del equipo, pero sí se notaba como un goteo de jugadores que te venían a consultar cosas concretas o alguno que te pedía un poco, por así decirlo, un asesoramiento más prolongado en el tiempo. Entonces, claro, a mí me parecía muy buen síntoma de mi inserción. Me parecía un índice muy importante a tener en cuenta a la hora de valorar esta incorporación. Entonces, bueno, básicamente, pues eso. Un poco en resumen, se trabajaba principalmente con los entrenadores y a los jugadores que o bien lo consideraba yo o bien lo consideraban los entrenadores que me decían, oye, quizá este chico podría venir bien que hablar un poquito contigo y tal. Esos jugadores o bien lo pedían ellos o bien se les trataba de ofrecer. ¿De acuerdo? Lógicamente, para realizar todo esto, era importante, una vez que se naturalizara la psicología, la figura del psicólogo, que yo pudiera estar presente en los sitios donde está presente el equipo. Esto incluía asistencia en los entrenamientos, yo estaba presente en todos los entrenamientos de la selección. En los meetings con el equipo, en los meetings, a ver, es otra característica muy importante de este deporte, en las concentraciones, el grado de análisis que se hace sobre el funcionamiento propio es demoledor. O sea, es básicamente en una reunión puede haber, en una jornada puedes encontrarte con un meeting de mañana para analizar el entrenamiento anterior, ¿de acuerdo? Entrenar esa mañana y por la tarde hacer otro meeting en el que se analiza o bien el entrenamiento de por la mañana o el entrenamiento que se ha tenido por la tarde. Es decir, el grado de análisis y de trabajo que se hace de este tipo de cuestiones es muy, muy elevado. Y entonces, bueno, pues yo consideraba, y los entrenadores, de hecho, los propios head coaches, me dijeron que yo debía estar ahí para ver también cómo se movían los jugadores del equipo y algunos entrenadores a la hora de realizarlos. Era importante mi presencia ahí, cosa que yo pues le di, vamos, totalmente agradecido. Y en los partidos, el asterisco, esto lo explicaré luego, para ganar toda la información con la que luego podríamos trabajar pues tanto los entrenadores como yo. Aquí tenéis esta imagen, por ejemplo, es en esta concentración que aludía antes en Las Rozas, antes del campeonato, no, perdón, antes del partido contra Holanda, sub-19. Estos son nuestros jugadores junior. Bueno, entonces la etapa intermedia era asentar una relación de confianza con el cuerpo técnico y conocer la dinámica interna del propio deporte, conocerla de verdad, conocerla desde dentro, ya dejarnos de teorizar y de decir cómo iba a ser la metodología, sino ya tratar de empezar a ser una parte más del equipo y un poco lo que os decía también, evaluar si había que dar algún paso atrás para dar 2 pasos hacia adelante. Y esto cuando lo hicimos en las primeras concentraciones de cada equipo. Por eso está aquí la foto esta. Esta fue la primera concentración larga, por así decirlo, esta fueron 3 o 4 días con la selección junior. Y ahí, ¿qué era lo que ocurría? Lo que os comentaba antes. Que los jugadores ya te conocen. Entonces, aunque ya solamente sea por lo que estudiábamos en la carrera del efecto de mera exposición, ya la cercanía, por llamarlo de alguna manera, ya es mucho mayor de ver a un tipo que no sabes a qué se dedica, que ni siquiera está llevando drills, sino que simplemente está en un ratito, está viendo la online, de repente se acerca, se cambia al otro lado, como os podéis imaginar, con tanta gente se utiliza un campo de fútbol entero, los 100 metros. Los 100 metros de largo se utilizan pues, prácticamente siempre. Entonces, esto facilita mejorar la relación tanto con los jugadores como con los entrenadores, con las que ya tienes un pequeño bagaje anterior. ¿De acuerdo? Más cosas que supone esto. Esa mayor accesibilidad a los jugadores, el hecho de estar concentrados en el mismo sitio, permite realizar intervenciones individuales
cuando aparecen determinadas problemáticas que a lo mejor pues, estos jugadores antes no tenían una figura a la que recurrir o los propios entrenadores no sabían, se guiaban un poco por su experiencia previa, pero aparecen problemáticas como pueden ser pues, simplemente la adaptación, lo que comentábamos antes, tanto la adaptación a nivel puramente deportivo, cambiar de compañeros de entrenamiento, a nivel puramente de convivencia, podríamos decir, pues imagínate un chico, estamos hablando, los juniors son jugadores que tienen entre 15 y 19, un chico de 15 años que a lo mejor nunca ha salido de su ámbito muy cercano o lo más que ha hecho ha sido un campamento con sus amigos, se puede encontrar de repente en una concentración con 60 personas, compartiendo una habitación con 4 o 5 compañeros, pues hay quien lo maneja mejor y quien lo lleva peor. Entonces, esto se puede traducir en rendimiento, en caídas de rendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, al tener esa mayor accesibilidad, sí, en esta etapa intermedia ya empecé yo a percibir cómo determinados jugadores aludían a mí o se acercaban a mí en busca de, no tanto de apoyo, sino de asesoramiento. Más cositas que nos aportaba esto. Lo primero, conocer lo que os contaba antes, cómo se estructuraban todas esas jornadas y saber, y ese conocimiento nos permite adaptarnos, lo que yo creo que nos permite enriquecer nuestro trabajo. Hay determinadas tareas en las que sí que está todo el equipo unido, por llamarlo de alguna manera. Hay momentos en los que se enfrenta, por así decirlo, una unidad con otra, pero hasta que no lo ves, no sabes a dónde, a qué te estás exponiendo o cómo puedes tratar de recoger esa información, aunque solamente sea por observación, que te ofrece el entrenamiento vivirlo in situ. Entonces, todo esto nos sirvió para incorporarlo al trabajo que se realizaba junto a los técnicos del equipo. Yo una cosa que estoy súper agradecido fue cómo me han recibido todos los técnicos de Team Spain, tanto de senior como junior. Desde el primer día naturalizaron mi presencia de una manera normal y, lógicamente, yo creo que puse mi granito de arena como indicaba antes, pues tratar de elegir bien un poco en qué momento estamos participando en según qué deliberaciones. Yo entiendo que si están decidiendo quién tiene que ser el running back 1, yo no tengo que intervenir. Pero si están, por ejemplo, pues tratando determinadas cuestiones, incluso relacionadas con el propio rendimiento, como puede ser la carga de entrenamiento, la fatiga que pueden tener los jugadores, la fatiga mental, etcétera, yo entiendo que en ese momento sí es cuando el psicólogo puede tal. Y de hecho ellos mismos me daban pie. Todo fue un proceso muy natural, creo que en parte por todo esto que comentaba antes, porque fue una entrada como muy, muy de a poquito, pasitos cortos, pero seguros. Finalmente, aquí me podéis ver a la derecha, ya llegamos a la etapa final, en la que ya podemos dar por hecha, digamos, esa llegada del psicólogo al staff del equipo nacional. Y entonces el objetivo final, que era lo que estábamos diciendo ya, básicamente lo que sería trabajar en sí como psicólogo, realizar todo. Esto ocurrió en las concentraciones prepartidos y en las propias situaciones de competición, ¿vale? Para analizar un poco toda esta parte, no sé cómo voy de hora, creo que voy bien, ¿no? ¿Vamos bien, Alejo? Sí, ¿no? Vale, te veo. Para analizar un poco esta parte, yo he recurrido un poco a una de las cosas también muy típicas del fútbol americano, que son los lemas de los equipos. Entonces me he quedado con tres entrenadores súper importantes. Si hay algún jugador, alguien aficionado al fútbol americano por aquí, pues seguramente los va a pillar al vuelo. Primero es Do Your Job, que es de Bill Belichick, el entrenador de los New England Patriots. Y Do Your Job yo lo he resumido muy ligeramente como trabajar como un miembro más del staff. Eso era lo primero que tenía que hacer. Segunda parte, Trust the Process. Me parece que esta frase es de Nick Saban, que es otro entrenador súper famoso, muy importante. ¿Cómo definí yo ese Trust the Process? Como ganar experiencia de campo en un deporte que ya hasta entonces solo conocía como aficionado. Y finalmente, The Score Takes Care of Itself. Esta ya sí que requiere de más conocimientos frikis, por llamarlo de alguna manera, de fútbol americano, que consistía en evaluar el proceso de integración, de mi integración y de la incorporación. Esa frase de The Score Takes Care of Itself, yo alguna vez aparte en este deporte me ha servido en otros muchos. Si alguno se la quiere apuntar, creo que le vendrá bien. Entonces, bueno, entrando ya en detalles, Do Your Job en los aspectos propios del desempeño del rol de psicólogo. Este señor de la derecha es Bill Belichick.
entrenador de New England Patriots, ¿vale? Algunos aspectos claves que yo creo que son importantes de reseñar o que pueden venir bien a otras personas simplemente. En primer lugar, lo que indicaba antes, saber cuál es nuestro rol en cada situación. Como psicólogos, creo que una de las cosas muy importantes, ¿no? El principal prejuicio que debemos romper es que lo he dicho antes y igual va a resultar un poco pesado, pero tratar de limitarnos a nuestro trabajo, no tratar de sobrepasarnos en nuestras funciones, etcétera, a no ser que entiendo yo, que nos lo pidan de manera explícita, y luego entro un poquito en esto. Creo que el psicólogo debe tratar de mantener una actitud lógica, pero yo creo que hay una actitud lógica entre ser un témpano de hielo o ser un fan en la banda. Si ambos son los dos polos del continuo, yo esto lo he oído de muchos entrenadores que les da miedo la figura del psicólogo porque algunos lo viven demasiado. Al final son prejuicios. Los prejuicios, cada persona un poco dependiendo de su historia. Yo entiendo que una persona que haya trabajado pues, con un psicólogo, no sé si deportivo o no, y ha tenido una mala experiencia en el sentido que sea, pues lógicamente va a tener un nivel de prejuicios, pero yo creo que hay un punto medio entre ser ese fan en la banda, la persona que está ahí animando, etcétera, que no es nuestro trabajo animar en una banda, pero tampoco debemos ser un témpano de hielo. Yo creo que no debemos estar tampoco como un juez de silla en el tenis, atentos de las cosas. Sí es cierto que necesitamos cierta perspectiva, pero creo que debemos hacerlo un poco de manera natural. Tercer punto que creo que es importante del desempeño del trabajo es que ofrecer lo que pone en la diapositiva. Ofrecer herramientas no significa que la otra persona vaya a utilizarlas. En ese sentido, nosotros creo que también debemos parapetarnos un poco de cara a la frustración, en el sentido de que las decisiones deportivas, tal como yo entiendo el rol del psicólogo deportivo, las decisiones puramente deportivas, quién juega, qué tipo de, etcétera, etcétera, qué tipo de juego se va a hacer, eso no nos corresponde a los psicólogos. Nosotros creo que debemos asesorar y ofrecer ese tipo de herramientas, pero es que esas herramientas no significa que se vayan a utilizar. Aquí es muy importante tanto la confianza que pueda tener ese técnico en nosotros, como otro tipo de factores, como el propio tiempo. A lo mejor nosotros podemos tener la idea de que algo es súper importante, pero si el entrenador considera que un determinado trabajo táctico es más importante que el trabajo psicológico en ese momento, pues la decisión es suya. Entonces creo que también debemos de evitar frustrarnos con ese tipo de cosas. Para evitar frustrarnos es importante, como indicaba antes también, medir las intervenciones que hacemos y elegir herramientas según la urgencia y la importancia en el momento en el que hacen falta. Yo me he encontrado con situaciones como, por ejemplo, un jugador en un partido que te viene a ti. Entonces tú en ese momento, pues lógicamente tienes que intervenir, pero tú, un jugador que está en ese momento sobreexcitado, no puedes hacerle un entrenamiento en control de nivel de activación. No puedes hacerlo. Tú necesitas que ese jugador en ese momento o lo antes posible trate de hacerlo. Entonces, en lugar de formarle en eso, tú ahí tienes que saber adaptarte. Pues como eso yo creo que es un poco todo, sea tanto en partido como en situaciones de entrenamiento. Y por último, que es una cosa un poco de perogrullo y que lo vengo deslizando un poco a lo largo de toda la charla, es la importancia de que los entrenadores con los que trabajamos confíen en el psicólogo. Y no podemos pensar que esa confianza la vamos a ganar en un solo día. ¿Por qué no? Porque es imposible. Porque a no ser que tú tengas incluso una relación muy prolongada con ese entrenador, con un entrenador en concreto con el que estés trabajando, la confianza es un proceso pues como en muchas facetas de la vida. Tienes que ir sembrando, trabajando, superando decepciones, etcétera, pero la confianza no vamos a llegar a ningún equipo del mundo y por el hecho de ser psicólogos, ser los expertos, por muy expertos que seamos, por muchas publicaciones que tengamos, por muchas colaboraciones que hayamos hecho, el hecho de ser psicólogos no va a suponer que tengamos la confianza del entrenador. Yo creo que esto es una cosa que en el día a día se gana y sobre todo estando cuando tanto el entrenador como el equipo lo requiere y ellos lo perciben así. Si alguien tiene un poco de curiosidad sobre las herramientas que más he utilizado en este trabajo con la selección, pues ahí las tenéis. Herramientas que sobre todo permiten una rápida aplicación, porque lo decía, el factor tiempo es fundamental en todo este tipo de cuestiones. ¿Vale? Bueno, ahí están algunas explicadas. La segunda parte, Trust the Process, es ganar experiencia en un deporte. Volvemos al tema de la diferencia entre conocer cómo es un deporte por fuera y conocer cómo es un deporte por dentro. Para mí una cosa muy difícil, lo voy a decir así, muy difícil, el primer partido en el que estuve sobre el césped, era saber dónde me tenía que colocar en una banda con tantísima gente.
Entonces, sobre todo un partido de fútbol americano dura 3 horas. Digamos que yo durante la primera 45 minutos, la primera hora, estuve, no voy a decir perdido, pero sí que me costó un poquito encontrar cómo ubicarme y tal. Luego ya pues vas ganando un poquito de experiencia y sabes cómo moverte. Otra cosa que ya decíamos antes, prevenir la frustración. El psicólogo asesora las decisiones, pero al final el responsable de todo no es el psicólogo, el responsable es el head coach. Y voy a poner lo que viene aquí de ejemplo de vídeo, es una anécdota que nos pasó. Hubo una persona que preparó un vídeo típico vídeo motivacional, un vídeo además muy bien hecho técnicamente, entonces me lo envió. Fijaros si ya en ese punto mi figura estaba sentada, que un entrenador había preparado esto y contó conmigo para ver si ese vídeo estaba bien preparado. Entonces yo le estuve asesorando un poco sobre cómo debíamos hacerlo y una de las cosas que yo dije era que ese vídeo estaba, una vez que ya estaba elaborado finalmente, era el momento en el que yo creía que ese vídeo debía de verse. Era un vídeo que tenía un final muy determinado, un final ciertamente reposado. Y yo dije, pues considero que el mejor momento para este vídeo sería tal, porque facilitaría Finalmente, la decisión fue que se puso en otro momento. Y en ese sentido tampoco debemos frustrarnos, ¿no? Aunque pueda suceder. Lo tercero, pues también creo que los psicólogos, como cualquier persona, está expuesto a influencias externas que no puede controlar. Es algo tan sencillo, por ejemplo, la federación nuestra es una federación pequeñita. Primer partido que yo iba a ir, que era el partido de Holanda Sub-19, pues ese partido yo no pude ir. Se me informó de la federación. Una cosa que tiene muy buena la parte federativa, por lo menos yo tenía esa vivencia, es que son muy claros y a mí me dijeron, es tan sencillo como que todo este viaje no puedes venir. Vamos no sé cuántas personas, tenemos que llevar tantos jugadores, fisios, en este viaje tú no puedes venir. Vale, pues no pasa nada. Yo había hecho mi parte de trabajo antes, lógicamente, que no puedo hacer el otro trabajo allí, pero tampoco creo que yo me hubiera debido llevar las manos a la cabeza porque ese viaje, por ejemplo, no pude ir. Más cosas. Juanpe, perdona, vamos a ir terminando, si no te importa. Sí, termino, me queda nada. Una cosa que creo que debemos tener en cuenta es la gente muy motivada con el trabajo psicológico. Yo con esto no he tenido malas experiencias, pero sobre el fútbol americano no he tenido malas experiencias, pero sí que hay gente que está como muy predispuesta por cosas que ha leído, así populares, por decirlo de alguna manera, sobre el trabajo psicológico, y creo que es importante saber cooperar con ellos, pero también establecer límites sobre cuál es el papel de ellos y cuál es el nuestro, ¿vale? Y por último, a mí esto me ayudó mucho, es una tontería, a algunos le parece una tontería, pero a mí el hecho de llevar un registro de todo lo que iba observando para luego poder reflexionar sobre ello me ayudó muchísimo en el proceso, me ayudó muchísimo, sobre todo en las concentraciones largas, como en la que tuvimos en Bolonia para el Campeonato de Europa, me pareció importantísimo. Y ya terminando, cosas que creo que se hicieron bien y cosas que se hicieron mal. He utilizado esta imagen de uno de nuestros jugadores mirándose en el espejo, que creo que era lo que debíamos de hacer. Puntos que creo que se lograron en este proceso. Normalizar la presencia del psicólogo en un deporte o en un entorno que no habían tenido esa presencia anteriormente a mí, ¿de acuerdo? O al menos que yo tuviera conocimiento. ¿En qué me baso? Sobre todo en lo que comentaba antes. La diferencia entre las etapas iniciales y finales, de la cantidad de jugadores, de staff que venían a mí sin necesidad de que fuera yo a realizarme determinadas consultas sobre psicología, pues fue lógicamente en aumento. Otro punto logrado es la utilización de herramientas de psicología del deporte para los deportistas. Y el último punto básicamente es como lo que mencioné anterior. Cosas que yo creo que todavía se pueden mejorar. Pues creo que todavía podemos mejorar el conocimiento de los técnicos sobre las variables psicológicas y no caer en ese error de la motivación como solución universal. Por otra parte, mejorar o aumentar quizás el papel de la parcela psicológica en determinadas cuestiones de planificación, etcétera. Y por último, creo que un punto en el que creo que un psicólogo puede aportar, en mi caso yo trataré de hacerlo, es en analizar el tipo de relaciones que existen entre los diferentes segmentos o departamentos del Team Spain, de la selección, y tratar de potenciarlas. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta todo esto, aquí viene una serie de consejos. Lo que decíamos, situaciones, por ejemplo, lo que decíamos de ganar la confianza de los entrenadores, pues también creo que los psicólogos en ese sentido tenemos que ser un poco avispados y cuando tenemos una situación, aprovecharla. Yo me encontré con que la primera tryout que iba a ir con la selección senior me pidieron que si podía llevar al entrenador, el entrenador es Talib Weiss,
un estadounidense que jugó en NFL y Talib venía al aeropuerto y yo tenía que ir con él desde Madrid a Calatayud. Entonces, una persona que yo no conocía nada. Pues supongo que ahí cualquiera hubiera pensado otra cosa. Yo pensé que era la situación ideal para darle a conocer mi trabajo y la idea que yo tenía de mi trabajo. Entonces, pues lo que se tarda de Madrid a Calatayud, que fue de donde tuvimos el tryout, estuvimos hablando ratos no hablando y fue una situación buena para conocernos. Otra cosa que creo que es muy importante, y esto lo digo con la mejor intención del mundo, valga la redundancia, y veréis por qué lo digo. Nunca podemos confundir las buenas ideas con las buenas intenciones. Como psicólogos entiendo yo, ¿vale? Esta frase la aprendí de Chema Buceta y de esta que se me quedó grabada a fuego. Nos pasó, os puedo contar, por ejemplo, como ahora está tan de moda, por llamarlo de alguna manera, actividades de team building, etcétera, hubo gente que estaba empeñada en que hiciéramos actividades de team building. Y entonces llegó un punto en el que parecía que el único momento que teníamos para hacer una actividad de team building era un día de antes de competición, antes de acostarnos. Yo creo, como psicólogo, creo que cualquiera se daría cuenta que ese no es el momento de hacerlo. Entonces, a veces hay que dar un pasito para atrás y no pasa nada. Y decir, por muchas ganas que tengamos, no es una buena idea. Puede tener la mejor buena intención del mundo, pero no es. Y por otra parte, volviendo a lo de antes, tratar de aprovechar las ocasiones, como puede ser eso, ayudar en nuestros entrenamientos. En el caso de, pues si te piden en un momento por grabar con vídeo, pues no pasa nada porque un psicólogo coge una cámara de vídeo, etcétera. Y ya, como vamos pillados de tiempo, simplemente pues daros las gracias por vuestra atención y pues si a alguien le interesa, pues me quiere mandar algún correo, este es mi correo, este es mi Twitter, que es la red social que más uso, y esto es Instagram. Y nada, daros las gracias por vuestra atención. Muy bien, Juanpe. Te doy un aplauso virtual por parte de todos los que estamos aquí presentes y los que te verán la grabación, por un lado por el trabajo realizado, por otro lado por tu propia presentación. Ahora, si te parece, vamos a dar turno a la gente para que te pueda hacer preguntas. Vamos a intentar que las preguntas sean muy concretas, que sean al pie, bajita y al pie. Cortita y al pie. Y sí, y que tú también, tu respuesta pues vaya al primer toque. Okay. Simplemente, si me permites, como unas reflexiones generales, indudablemente algo recurrente dentro de la psicología del deporte, sobre todo cuando nos salimos quizás de los deportes más habituales, como pueden ser el fútbol, ¿no? El baloncesto, el atletismo inclusive, la importancia de conocer el deporte como psicólogos del deporte, y para eso no siempre venimos de serie y nos tenemos que formar y ponernos las pilas, por decirlo de una forma, y no pasa nada, tenemos que aprender. Después, me ha gustado mucho tus etapas escalonadas de inserción del rol del psicólogo. Creo que es importante, pues no podemos entrar como un elefante en una cacharrería y romper todo, ¿no? Tenemos que ir progresivamente con esos pasos que tú marcaste. Y lo que tú has dicho que es muy importante en la frase final que rescatabas a Buceta, dentro de la importancia de naturalizar tu rol profesional, al final lo que naturalizas es a la persona, ¿no? A ti como persona, ¿no? Conviviendo, compartiendo tiempo y mostrando tu integridad como una persona más, ¿no? Aparte con naturalidad, eso es. Efectivamente. Y por supuesto tenemos que seguir investigando y estudiando todas estas cuestiones. Pero bueno, lo dicho, para dar paso al resto de protagonistas, a la gente que ha estado aquí, la gente te está felicitando, que le ha encantado, que muy bien, que muchísimas gracias. La verdad que ha estado muy interesante, y además estas cuestiones muchas veces no se encuentran en los libros. Esperemos que te haremos la propuesta que puedas escribir un artículo en nuestra revista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico para que sea la guinda, digamos, a todo esto. Bueno, vamos al turno de preguntas. Pregunta Alberto Ortega Maldonado. ¿Tuviste que dedicar tiempo a explicar conceptos técnicos de la psicología que en la sociedad en general no se comprenden? Por ejemplo, la motivación. Explicar conceptos concretos de manera muy puntual y muy breve. Lo que sí que traté fue de que calara la idea de que con la motivación no se arregla todo. Cortita y al pie. Genial. Venga, a ver, otra pregunta. Compañeros, compañeras.
si no te voy a tener que hacer yo a una pregunta, ¿no? Lo que tú quieras. Estas etapas, no sé si lo has dicho o yo no lo tuve todo claro, estas 3 etapas que marcaste de inserción, ¿cuánto tiempo te llevó cada una de ellas más o menos? Las etapas, básicamente lo que hice fue adaptar el calendario que teníamos, ¿vale? Entonces, conociendo el calendario, marcarme yo dentro de ese calendario etapas. Entonces teníamos el esquema muy general era los tryouts, era empezar a naturalizar mi presencia, estar presente, tratar de ayudar en lo que se pudiera y establecer un poco contacto con todos los miembros del staff de la selección, que sí que estaban presentes ahí. Las concentraciones, dar un pasito más, una vez que ya partíamos de ese conocimiento de los entrenadores y los jugadores ya conocían mi presencia, pues tratar de empezar a poquito a poquito participar en la rutina del equipo y ya finalmente en las etapas de precompetición, por llamarlo de alguna manera, en las concentraciones previas a competición, ya pues desarrollar el trabajo y en la propia competición, lógicamente, desarrollar el trabajo que yo había hablado con los entrenadores. Muy bien. Nos pregunta Antonio José Cuesta Serrano. Te felicita indudablemente y pregunta si llegaste a trabajar la comunicación en el interstaff. Interstaff. Sí, en algún caso concreto sí que trabajamos la comunicación interstaff. Había casos en los que no parecía necesario. Ahí, como podéis imaginar, dentro de un staff tan grande también no todo el mundo se lleva igual de bien con todo el mundo, no tienes las mismas relaciones con todo el mundo. Entonces, por ejemplo, te puedes encontrar con que, por ejemplo, los entrenadores del ataque, por decirlo así, se llevan muy bien entre ellos, pero tampoco tienen tanta relación con los entrenadores de defensa y forman parte del mismo staff, lógicamente. Entonces, sí que se tocaron determinadas cosas concretas en el sentido de la comunicación, pero no con todos los componentes. Y gracias a Antonio por su felicitación tan generosa. Genial. Pregunta Andrea María Varela Antonete. Dentro de todas las intervenciones que has realizado, para ti, desde tu opinión, ¿cuál ha sido la más interesante o la más compleja? Para mí, la más, no tanto por compleja, para mí una de las que más orgulloso estoy fue una dinámica de establecimiento de objetivos que hicimos para un partido, solamente con una de las unidades, y comprobar cómo esa dinámica de objetivos no es que saliera bien, sino que a los jugadores o sea, salió perfectamente, de hecho, pero sobre todo me dio la sensación de que a los jugadores les sirvió de utilidad. Les enfocó o les ayudó a enfocarles, ellos seguramente ya estaban muy enfocados, pero durante el desarrollo del partido les ayudó a concentrarse en los aspectos verdaderamente importantes. Gracias. A ver, José Antonio Ruiz López hace una pregunta, le voy a pedir que si quiere después matizarla, porque pregunta, en una situación de un deportista con bajo rendimiento debido al estrés, él pregunta, ¿qué medida crees la más conveniente en general? No termino yo de entender bien la pregunta. No sé si hace medida a la hora de evaluar o como indicador. En primer lugar, el esquema sería evaluar qué le está pasando a ese jugador y, como haría cualquier psicólogo deportivo, tratar de evaluar lo que le está pasando a ese jugador y después tratar de encontrar de qué manera podemos, si esa situación tiene desajustes tan acusados como dice para perjudicar el rendimiento, ver de qué manera podemos hacerlo. Es que podemos estar hablando de una baja de rendimiento pues por estrés, por lo que estábamos hablando, por ejemplo, por incorporarte a un equipo en el que eres el nuevo, o por que la metodología del entrenador sea distinta, o por estar atendiendo a cosas que en ese momento no son relevantes, dependería mucho del caso. Sí, indudablemente en cuanto a medida, pues la evaluación puede ser amplia, desde cuestionarios, Yo generalmente, como estamos tan mediatizados por el tiempo, sobre todo para mí la herramienta más útil es la entrevista. La entrevista semiestructurada. También es cierto que cuando empiezas a trabajar con un deportista, pues, por así decirlo, la fiabilidad en según qué respuestas hay que tenerla en cuenta. Y para eso están las herramientas estandarizadas, como los test, por ejemplo. Pero creo que teniendo las limitaciones que tenemos, la entrevista semiestructurada como método de evaluación, no como único método de evaluación,
pero sí, sí es de una utilidad bastante grande. Genial. Marc Labrada Bosch pregunta: buenas tardes, Juan Pedro. ¿Qué momentos, situaciones aprovechaste para trabajar indirectamente con el entrenador? Por ejemplo, entre entrenamientos, reuniones periódicas o como... Pues en situaciones en ocasiones tan azarosas como que te toca compartir habitación en un hotel con el entrenador y puedes hablar de cosas sin que él se sienta sometido al juicio de que otras personas lo estén escuchando, por ejemplo, a situaciones pues incluso de preparación de un partido. Es que creo que la relación del psicólogo con los entrenadores debe ser lo más óptima posible. No voy a decir óptima, pero sí lo más óptima posible, porque al final el ascendente sobre los jugadores en materia de rendimiento sobre todo lo tienen ellos. En la medida que tengamos un entrenador que esté bien asesorado por un psicólogo, el jugador se va a beneficiar. Está clarísimo que hay que aprovechar las diferentes ventanas, a veces no tan formales, y después, bueno, los propios encuentros formales que claro, lógicamente, se van a organizar. No podemos ceñirnos solamente a que te toque compartir habitación en un hotel, sino pues hay que crear los espacios para que ese asesoramiento se pueda producir. Juanpe, queda una pregunta más de por medio, pero creo que hemos atendido a las mayorías. Agradecer tu tiempo, tu honestidad, transparencia, y que hayamos tenido esta oportunidad de compartir este momento contigo para, bueno, seguir aprendiendo entre nosotros, reciclarnos, tomar nota de cuestiones que seguro nos aportarán a cada uno de nosotros. Y bueno, cierro este encuentro con un nuevo aplauso formal en nombre de todos, súper virtual. Y, y bueno, pues mandarte un fuerte abrazo. Has inaugurado, Juanpe, eso es, digamos, un honor. Vas a ser el primero, podrás decirlo el día de mañana. He sido el primero de abrir el ciclo de conferencias. Me señalaré la camiseta así, haré. Eso es, siempre con este recuerdo. Y sobre todo, bueno, al resto de compañeros, invitaros, emplazaros a la siguiente que tendremos el último jueves del siguiente mes de noviembre. Y bueno, que sigamos en esta línea de sumar, de crecer, de promocionar la psicología del deporte, posicionar el rol del psicólogo y psicóloga indudablemente del deporte dentro del contexto deportivo, luchar contra el intrusismo. Creo que son los 3 pilares básicos que nos guían nuestro hacer diario y nuestra motivación para seguir avanzando. Y nuevamente, en nombre de la sección, del colegio y de todos los presentes, darte nuevamente las gracias. Y bueno, nos aplazamos para la siguiente de noviembre. ¿Te parece? Estaré. Yo ahí estaré como espectador, pero estaré. Bueno, un fuerte abrazo a todos y gracias por estar en este tiempo. Fijaros que hemos cumplido el tiempo en 1 hora, hemos hecho exposición y también turno de preguntas, y entendemos y queremos que sea esta la dinámica. Gracias a todos y os veo en la siguiente.